Muchas gracias a todos quienes integran y hacen posible este segundo seminario denominado Del Templete a las plataformas digitales. También mi reconocimiento a todos aquellos panelistas que estuvieron y acaban de concluir la mesa Reputación Digital e Imagen Pública. Bueno, y sin más preámbulo y nada más para recordar un poco la dinámica que tendremos en esta mesa que nos va a ocupar en este momento sobre tecnología y comunicación política. Quiero comentarles, bueno, que nos hagan el favor, como ya lo comentó Javier, de prender sus cámaras en esta ocasión, en lo largo de esta hora, ya 15 minutos que vamos a estar disertando sobre tecnología y comunicación política. A todos los que están participando, les comento que en el transcurso de esta charla, si quieren participar a través de una pregunta o tengan alguna duda o alguna impugnación, nada más nos hacen favor de levantar la mano. Aquí el equipo técnico que nos acompaña con Silverio, con Irving, con Fabián, nos va a hacer favor de darles la palabra, les dan la palabra una vez que levanten la mano y bueno, en el transcurso de esta charla pueden participar y hacer su pregunta al aire y de viva voz. Pero bueno, sin más preámbulo, comencemos con la charla de hoy en el sentido y del tema que nos ocupará, que es sobre tecnología y comunicación política, pero no sin antes darles un breve esbozo, un breve preámbulo de quién es Carlos Pineda y bueno, quiénes son Inmaculada Melero, Sheila Dalmayer y Leonardo Gil, que nos van a estar compartiendo información y sus conocimientos en esta mesa. De manera muy sintética, Carlos Pineda es consultor político y comunicador social, amplio en conocedor de los medios audiovisuales y la mejor utilización de estos en campañas electorales y de comunicación de gobierno. Sus especialidades son la imagen y la comunicación política, las cuales ha desarrollado en el ámbito gubernamental, en el sector privado y en el sector no lucrativo. Egresado de la Universidad Católica Cecilio Acosta, con especialización en el programa de gobernabilidad y gerencia política de la Universidad Católica Andrés Bello y la George Washington University. Posee una maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Carabobo. También nos acompaña Inmaculada Melero. Ella es doctora en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Murcia, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, secretaria ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, ALICE, investigadora del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública y, como dijo hace unos momentos Javier, es la directora del Instituto de Comunicación Política en España. Sheila Dalmayer, licenciada en Estudios Políticos y Administrativos, mención Administración Pública en Caracas, Venezuela, se especializó en Opinión Pública y Comunicación Política y en Sistemas y Procesos Electorales. Actualmente es directora ejecutiva de AD Consultores, empresa especializada en comunicación estratégica y manejo territorial de campañas electorales y a su vez directora del Instituto de Comunicación Política en Colombia. Se ha desempeñado por más de 20 años en el manejo de campañas en distintos países, entre ellos Venezuela, Brasil, Ecuador, México y Colombia. También está con nosotros Leonardo Gil. Él es ingeniero industrial con maestrías en alta gerencia en ciencias políticas, relaciones internacionales y en gerencia de campañas electorales. Actualmente es consultor y asesor en comunicación política y de gobierno, presidente de Bitácora Political Consulting y ha asesorado a candidatos, gobiernos y partidos políticos en Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, El Salvador, Haití y República Dominicana, entre otros, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a comenzar con el tema que nos ocupa hoy y precisamente está denominado como tecnología y comunicación política. Y por cuestión de caballerosidad, bueno, saludo a todos los panelistas que nos acompañan, propongo que comencemos para enmarcar este tema con la directora del Instituto de Comunicación Política en España, Inmaculada Melero. Muy buen día, Inmaculada. Hola, buenos días. Por allá, aquí ya buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias por estar acompañándonos y bueno, ojalá nos pudieras, a manera de enmarcar el tema que nos ocupa hoy, ¿por qué no nos hablas de qué es la comunicación política y precisamente la tecnología, cómo precisamente la tecnología de la información y la comunicación se desarrolla a la par de la comunicación política? ¿De qué estamos hablando?
¿De qué vamos a hablar en cuestión de comunicación política y nuevas tecnologías de la información? Gracias, José Abraham, por darme paso. Bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer la invitación a este maravilloso seminario. Es un placer formar parte del mismo y, bueno, pues desde acá les traslado todo mi agradecimiento al equipo que lo ha organizado, que está muy bien organizado, y al maestro Javier Sánchez Galicia, que ha sido totalmente un placer formar parte de su equipo. Dicho eso, y para iniciar mi espacio que se me ha destinado, quisiera también decir que cuando hablamos de comunicación política, estamos hablando ya de paso en el siglo y en la época en la que nos encontramos de tecnología, van de la mano. De hecho, si no hubiese tecnología, la comunicación política no podría llevarse a cabo de la forma en la que se está llevando a cabo a día de hoy. Y es que la tecnología avanza a pasos agigantados y o nos adaptamos a los mecanismos que nos aporta o no podemos comunicar como debe hacer tanto un político como su equipo asesor o cada una de las personas que forman parte de un gobierno. ¿Qué supone la tecnología de hoy? Bueno, a día de hoy, bueno, pues lo que supone es un avance y una cercanía. Quisiera plantear esto en de qué manera podemos llegar antes al ciudadano y de qué manera podemos estar al lado intentando comunicar la información diaria lo más fácil posible. Creo que habría que tener en cuenta varios factores, pero sobre todo las nuevas tecnologías y la importancia de las redes sociales han llevado a que tengamos que utilizar con bastante coherencia y con bastante estrategia también el lenguaje. Y es que hemos vuelto a un mecanismo en el cual no es la voz lo que predomina en el discurso político, sino que es el lenguaje escrito, es el lenguaje verbal plasmado que, por ejemplo, en Twitter, pues queda reflejado y no podemos retroceder. En el momento en el que retrocedemos, un político comete algún error, ya ha sido pillado, por así decirlo, y esa información ya ha sido difundida. Entonces, creo que una de las cuestiones esenciales para adaptarnos a este mundo tecnológico en el que nos ubicamos es adaptarnos a la importancia de establecer un buen lenguaje comunicativo. De ahí que exista este feedback constante con este equipo que nos acompaña a la hora de elaborar nuestros discursos, obviamente. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si me anticipo, lo van a decir el resto de compañeros, pero hay un factor que también es muy esencial y es que tenemos que estar adaptándonos a ese sinfín de información. Es decir, estamos enfrentándonos a un mundo de datos donde el dataísmo es prácticamente algo que nos rodea y que estamos a diario en contacto. Y bueno, pues el Big Data, al fin y al cabo, acaba siendo esa red inicial de comunicación. Es decir, a partir de esos datos que nos está aportando la ciudadanía, generamos nuestros discursos, generamos nuestros targets y generamos nuestros issues, que al final van a ser la estructura, ¿no? Va a ser el edificio, va a ser lo que sostenga nuestro discurso inicial. De manera que tenemos que tener en cuenta que las nuevas tecnologías, si bien han venido para apoyar ese sinfín de información en el que nos encontramos a día de hoy, también tiene sus inconvenientes. Y es que la ciudadanía a día de hoy está aportando mucha información a través de estas redes sociales. Sus ventajas, bueno, pues a partidos políticos, a líderes políticos, eh, aporta información que puede ser muy útil a la hora de un rendimiento electoral, por ejemplo. Y entre sus desventajas, pues nos podemos encontrar con que estamos dando más información de la que creemos que estamos dando, ¿no? Estamos aportando, bueno, pues hasta si estamos buscando irnos de viaje. Son datos que cualquier persona que se dedique al ámbito tecnológico y del Big Data va a tener acceso. Entonces tenemos que tener en cuenta que la tecnología es un gran avance. Quisiera finalizar esta primera intervención diciendo que la tecnología es un gran avance a día de hoy para los líderes políticos y para elaborar sus estrategias comunicativas. No obstante, también puede generar un perjuicio, ya no solo en este sinfín de información, sino en la ciudadanía, en esta información a la cual estamos dando acceso a estos líderes políticos. Y bueno, pues quisiera también dar paso al resto de compañeros para ver qué opinan ellos.
al Claro, respecto. te agradecemos mucho tu intervención, Inmaculada. Es impensable, y cuando hablamos de comunicación política, no venir a la mente precisamente hablar de candidatos, hablar de elecciones, hablar de comunicación de gobierno, de partidos políticos. Y bueno, es indiscutible últimamente y a través de los últimos más ya de 2 años, con este problema que hemos enfrentado en el mundo a través de la pandemia, que bueno, han tenido las tecnologías de la información y la comunicación un desarrollo importantísimo. No, digamos pues, el Internet es indiscutiblemente el desarrollo que ha tenido es importantísimo, ¿no? De ahí que la comunicación política, supongo, ha tenido que adaptarse, ha tenido finalmente que hacer uso de imaginación y a los consultores políticos que nos dedicamos a esto, cómo empezar a utilizar esas herramientas para ser más efectivos y comunicar de manera asertiva. Y de ahí va precisamente ahora mi cuestionamiento para Carlos Pineda. Carlos Pineda, muy buen día, te doy la bienvenida. Buen día, ¿cómo están ustedes? Fuerte abrazo, cerradito, apretadito para todos ustedes. No, muchísimas gracias. Tú como presidente en su momento de la LACOP tienes mucha experiencia en el desarrollo de las tecnologías y cómo ha evolucionado la comunicación política y se ha tenido que adaptar precisamente a estas nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu experiencia referente a esto, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado y cómo se ha tenido que adaptar la comunicación política al desarrollo de estas nuevas tecnologías? Sí, fíjate que una de las cosas que me parecieron muy interesantes de la posibilidad de participar aquí hoy con ustedes es que de alguna manera, y no necesariamente porque quizás sea el que tengo un poquitico, pero es muy poquita, por cierto, más edad que los demás que me acompañan en este grupo hoy y de muchos de los que nos están escuchando, es que como yo vengo, por supuesto, del área de la comunicación, yo he visto como con mucha particularidad la forma en que se ha venido desarrollando esa área junto al tema político en estos nuevos tiempos. Yo miré como con mucho interés en el año 2009, luego en 2013, cómo se estaban creando partidos que solo funcionaban desde Internet, el Partido Pirata, el Partido de la Red, el Partido de Sustentabilidad en Brasil, todos estos movimientos en España. Hubo unas muy buenas redoble de tambores y de esfuerzo y de fuegos artificiales y luces, como le digo yo, a todo este movimiento que se iba a manejar desde la red con la idea de que era partidos de muchos para muchos. Y la verdad es que siento que seguimos necesitando la posibilidad de lo virtual y de lo no virtual, de lo electrónico, digital, pero también de ese toque, esa cercanía, esa cosa personal, ese entender, el mirar y que sobre todo te miren, porque al final lo que se está estableciendo es un contrato social, un acuerdo que el candidato está buscando con quienes van a votar a favor de él para después cumplirle en el proceso de gobierno, que lo tienen que hacer juntos. Entonces, ciertamente yo creo que así como todo esto electrónico, digital, virtual, nos ha llegado y nos ha arropado a todos y ha hecho que todo haya empezado a cambiar, también es cierto que ha fortalecido algunas de las debilidades o cosas inconclusas o no concretas que había de la manera como se ejercía la democracia, y ante, por supuesto, la posibilidad de que ibas a estar más vigilado, más cercano, con posibilidad de estar 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, vigilándote, supervisándote, presionándote, solicitándote algún tipo de respuesta, de alguna forma eso iba a coadyuvar para que la democracia avanzara más, y la verdad es que no necesariamente ha sido así. La verdad es que necesitamos, insisto, seguimos necesitando la posibilidad de todos los espacios no tradicionales de comunicación política, de desarrollo o penetración de la información a través de los medios, cualquiera que sea, desde un baño público donde poner algún tipo de mensaje, distribuir algún tipo de idea,
hasta esas caminatas, todavía esas reuniones en barrios, en urbanizaciones, en calles, todo eso sigue haciendo falta. Simplemente ahora tenemos más gente participando y también mucha más gente necesitando o queriendo participar ya activamente en lo político, no solamente entregando su voto y tomando una decisión sobre quién debiera gobernarnos, sino en la supervisión permanente de lo que es el trabajo que el político se comprometió a hacer con nosotros. Ok, te agradecemos mucho. Y a raíz de esto me viene a la mente, ahorita que hablabas sobre el desarrollo de las tecnologías, de la información y comunicación, no ha sustituido el Internet y la parte digital, virtual, aquellas herramientas que todavía se están utilizando y se estaban utilizando con anterioridad. No sé si sea esa la tendencia, a lo mejor ahorita abundamos si el Internet va a terminar de sustituirlas, o bueno, en muchos países como en Latinoamérica o zonas que todavía se encuentran sin un desarrollo importante para que les llegue Internet, bueno, echan mano de qué herramientas también de información y comunicación para convencer y para persuadir en sus electores, en el caso de candidatos, ¿no? Y precisamente, y hablando sobre candidatos y aquellas personas que buscan un puesto de elección popular, yo me acordaba en algún momento que llegaban a la oficina personas pidiéndonos, oiga, me ayuda a hacer mi tríptico, a hacer mi póster como herramienta inmediata de querer posicionarse. Y ahora lo que llegan y lo primero que te preguntan es, ¿cómo me ayuda usted con mis redes sociales, ¿no? ¿Cómo le hago para que tenga yo redes sociales cuando a lo mejor en su municipio un porcentaje muy bajo utiliza la Internet? De acuerdo a esto, yo quisiera preguntarle y darle la palabra a Leonardo Gil. Leonardo Gil, muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Va para ti dirigida. Buenas tardes a todos los colegas. Me da mucho gusto saludarte, nos vimos apenas ahí en República Dominicana. Yo sé que tú has estado abundando sobre los temas de gobernanza y bueno, en el que fue simposium y conferencias a los que acudimos, pudimos darnos cuenta y abundar y conocer sobre el tema del Big Data, precisamente todo aquel banco de información que se encuentra en la nube y que bueno, ahorita estás muy metido y desarrollando ciertas cosas. ¿Por qué no nos platicas un poco precisamente qué estás haciendo en ese sentido y cómo el Big Data, esa comunicación que se daba antes de masas, ahora hablamos de microsegmentación, cómo se está dando esa herramienta del Big Data para ayudar a candidatos y para ayudar a personas que buscan un puesto de elección popular a lograr ese objetivo? Bueno, buenas tardes, saludo a todos los compañeros. Es interesante el ver el hecho de que en este régimen de la información estamos más informados, pero más desorientados a la vez. O sea, cómo la investigación tradicional ya va haciendo su crossover al Big Data y al análisis de audiencia. Lo que pasa con esto es que en principio, digamos que se han alineado los planetas. Aquí tenemos ahora una indecible cantidad de generación de datos. Todos nuestros teléfonos ahora mismo están generando datos. Estamos en el Internet de las cosas, Google, las búsquedas, los videos que busco, todo. Y eso hace que pueda ir generando una huella digital muy fuerte de cada uno de nosotros. Son inmensas cantidades de datos. Entonces, cuando tomamos esa inmensa cantidad de datos, tenemos ahora también una inmensa capacidad de procesamiento de esos datos y también una inmensa capacidad de almacenamiento de esos datos. O sea, todas esas cosas juntas y entonces trabajando con unos algoritmos que van haciendo a modo de minería de datos, se van generando patrones en los ítems que se repiten y esos patrones van definiendo entonces proyecciones y con ellos podemos hacer entonces algún tipo, digamos, de segmentación de la forma de comportamiento, de conducta de un conglomerado determinado. Y eso hace entonces que podamos trabajar
más efectiva la parte comunicacional, porque estaremos haciendo una comunicación no solo microsegmentada, sino nanosegmentada. Fíjate, estuvimos en una campaña hace algunos meses que en casi 2 meses generamos más de 3.000 contenidos gráficos haciendo este trabajo de micro y de nanosegmentación. Es como digamos que estamos armando una acupuntura electoral y eso nos permite tocar las puertas correctas, visitar las personas correctas, hablar con las personas correctas y obtener de ello una mayor rentabilidad en el área de respuesta y en el área de compromiso con una candidatura determinada o con una campaña determinada, no solamente electoral, sino de algún tipo de acción social, etcétera. Y eso, utilizando esta tecnología, podemos hacer una comunicación más efectiva y podemos conocer mejor nuestra audiencia. Y cuando conocemos mejor nuestra audiencia, vamos a tener más posibilidades de persuadirla de manera efectiva. Ok, a ver, antes de pasar a nuestro siguiente ponente, es imposible no dejar una huella digital ahora en la nube. Y es para mí un arma de 2 filos, finalmente, el entrar y hacer uso de esta tecnología del Internet y a través de las redes sociales. Es para todos el Internet, para todos aquellos que quieran ser candidatos o llegar a un puesto de elección popular, necesariamente tienen que adentrarse y participar en las redes sociales. ¿Es para todos? ¿Es inminentemente necesario entrar y hacer esa construcción de una marca personal? Bueno, acuérdate que nosotros estamos viviendo, digamos, en la tiranía de los datos. O sea, y la compañera que nos antecedió hablaba del dataísmo. Eso significa que estamos interconectados. Estamos dejando de ser sociedad integral para convertirnos en enjambres, en burbujas. O sea, fíjate que ahora tendemos a ser, o tú puedes determinar el carácter, la forma, los deseos, anhelos, temores de una persona solamente agarrando 70 likes o 80 likes de ellos. Ahora, si tú vas a una demarcación donde no hay conectividad, evidentemente que no vas a utilizar esa herramienta porque ¿cómo la utilizas? O sea, la conectividad, el Internet es simplemente una estrategia. El Internet no gana elección. Lo que gana elección son los internautas que se conectan al Internet. Entonces, si tú entiendes que tú tienes una cantidad suficiente de internautas que podrían ser persuadidos a través de eso, que es simplemente un impacto a veces de ubicación, no es el impacto de persuasión o el impacto de movilización, pero es una herramienta que nos va a ayudar grandemente a entender mejor a nuestra audiencia, siempre y cuando ese entorno tenga conectividad. Porque si te vas, por ejemplo, a Oaxaca, algunos lugares en Oaxaca que sabemos que no hay conectividad, no lo vas a usar. Porque esto es una herramienta, no es la estrategia propiamente, sino una herramienta. Ok, te agradecemos mucho, Leonardo. Y bueno, con esta aseveración y estos últimos conocimientos que nos hiciste favor de compartirnos, paso con la siguiente ponente, Sheila Dalmeyer. Ella es especialista. Bueno, primero te doy la bienvenida. Muy buen día, Sheila. Hola, no había quitado el mute. Buenos días, ¿cómo están a todos? Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias en saludarte. Sheila ha participado con nosotros en capacitaciones y seminarios de manera permanente y algo indiscutible es que ella es especialista en el trabajo que se hace en tierra, en una campaña electoral, cómo llegar, cómo persuadir y bueno, cómo organizar precisamente para que la gente donde no existe y donde no hay
esos medios o esa tecnología como es el Internet, cómo se le persuada. Y bueno, de ahí va mi pregunta precisamente. Ante esto, aquellas comunidades o aquellas zonas que hay todavía muchísimas en Latinoamérica donde no llega la tecnología o el uso del Internet, ¿cuál es el desafío al que te estás enfrentando en esos trabajos de tierra para precisamente que un candidato, que alguien que quiere accesar a un puesto de elección popular pueda llegar a la gente? ¿Qué herramientas adicionales, donde no existe Internet, donde no existe la posibilidad de redes sociales, se utilizan o se pueden utilizar para precisamente lograr esos objetivos de pues, conseguir una candidatura o conseguir un puesto de elección popular? Bueno, fíjate, Abraham, ciertamente coincido en lo que decía Leonardo con respecto a la conectividad. En América Latina, la realidad de la conectividad de Internet es que es muy precaria. Aquí mismo en Colombia tenemos departamentos como en el que yo estoy, que es Cundinamarca, el segundo departamento más grande de Colombia, donde hay municipios donde la conectividad o la penetración de banda ancha no llega ni siquiera al 3%. Entonces, si bien es cierto, como decía Inmaculada, que la tecnología va de la mano de la comunicación política, eh, no es menos cierto que en territorio este gran boom de la tecnología que tiene que ver con la tiranía de los datos, que me encantó ese concepto de Leonardo, o con el dataísmo, pues está entre comillas, ¿no? O sea, que tanto a mí realmente puede influenciar en una campaña en un municipio o un departamento donde la penetración de Internet escasamente llega al 3-4%, donde cada quien tiene que pagar su propio plan de datos, y eso es una discusión que siempre tengo con los candidatos, obviamente. eh, la tecnología nos invade a todos y todos queremos estar en redes sociales y todos queremos tener esta presencia digital, aún sin entender que teniéndola no vamos a llegar a nuestro público objetivo. Entonces, ahí se me planteaba la interrogante. Bueno, una campaña de tierra, ¿qué tanta tecnología yo puedo tener? ¿No? O en función de qué tecnología voy a trabajar en tierra. Y quienes me han escuchado con anterioridad en mis charlas, siempre hablo de la necesidad de organizar estos datos que no necesariamente vamos a obtener por la vía digital, sino por la vía real. Gracias al avance también tecnológico, hoy en día contamos con innumerables software que nos permiten organizar en tierra esta información que nosotros estamos obteniendo a través de las campañas tradicionales. Con la llegada del COVID, obviamente también todo este tema de las redes sociales, las plataformas digitales, pues no en vano estamos reunidos desde varios países hoy acá y nos pueden escuchar desde otros tantos países. Gracias a la tecnología, pues este tipo de herramientas también la hemos podido implementar, que hace 5 años, 3 años, 4 años, incluso en las últimas elecciones territoriales de Colombia, que fueron en el 2019, era impensable que nosotros pudiéramos tener reuniones masivas a través de medios digitales como Zoom o como Meet o como Teams, o sea, cualquiera de estas plataformas que nos permiten tener este tipo de contacto que finalmente sigue siendo contacto directo. Porque yo sé quién es Abraham, sé dónde está Carlos, dónde está Leonardo, dónde está Inmaculada, y pues con algunos de ellos ya nos conocemos. Entonces pues aquí hay un tipo de contacto directo distinto al que nosotros tradicionalmente conocíamos, pero esto va a estar limitado. Esto lo hemos puesto en práctica en campañas de tierra ya durante el 2020, durante este 2022, en territorios sobre todo que son muy grandes de cubrir presencialmente. Hemos ya utilizado de forma natural reuniones a través de estos medios digitales, que nos ha ayudado muchísimo. Sin embargo, vuelvo y tomo la idea del COVID. Cuando empieza el COVID, todo el mundo empezó a pensar que ya las campañas y ya todo lo que tenga que ver con la campaña tradicional iba a quedar relegada, porque la tecnología iba a asumir todo el rol de una campaña electoral. Y yo siempre sostenía, nosotros seguimos siendo humanos y como humanos necesitamos seguir teniendo contacto directo. Y va a depender mucho del tipo de campaña en el que estemos trabajando. De pronto una campaña presidencial es mucho más manejable. Acá vamos a tener el ejemplo de Rodolfo Hernández en las presidenciales de Colombia, donde su campaña, yo me atrevería a decir que el 90% de su campaña fue digital, y sin embargo no le alcanzó
sea, no alcanzó para llegar, pero es un ejemplo que hay que estudiarlo y hay que analizarlo muy bien porque fue, aun cuando no obtuvo la presidencia, fue una experiencia exitosa en la utilización de medios digitales y de tecnología, porque además ellos tenían toda una red multinivel fortalecida por un software que permitía que fuese creciendo exponencialmente las personas que estaban interesadas en la campaña. Pero en campañas locales o campañas un poco ya regionales, el contacto directo siempre va a tener esa importancia y ese punto final en cualquier campaña electoral. Entonces, yo pienso que en campaña de tierra particularmente, pues hay muchos soportes tecnológicos, desarrollos propios de cada campaña, software que nos permiten organizar mucho mejor la data, que no necesariamente viene de la parte digital. Y este tipo de plataformas como Zoom, pues también nos ha permitido a nosotros tener mayor facilidad para poder tener este contacto directo del candidato con los electores. Y por supuesto, en la medida que haya mayor conectividad, las redes sociales, que son el gran boom tecnológico de la comunicación política de la última década, van a ser importantes en tanto y cuanto haya conectividad y en tanto y cuanto nosotros podamos sacar de lo online a lo offline, o sea, que podamos convertir a aquel que nos sigue en una persona real con nombre, apellido y poderlo ir organizando en datas reales. Si hablamos de movilización y de campaña de tierra, ¿no? O sea, con una comunicación política puntual para dar a conocer un programa o para dar a conocer una idea, pues está bien que solamente se quede en lo digital, pero cuando hablamos de tierra, a mí me va a interesar las redes sociales en tanto y cuanto yo pueda convertirlos y sacarlos de lo online a lo offline. Pero bueno, definitivamente también las campañas de tierra están tocadas por la tecnología. Te agradecemos mucho, Sheila, tu participación. Y bueno, de aquí quisiera partir en cuanto a lo que mencionaba en un principio. Cuando hablamos de comunicación política, nos viene a la mente elecciones, nos viene a la mente cómo están comunicando partidos políticos y cómo están comunicando gobiernos. En España, y voy aquí con Inmaculada Melero a hacerle el siguiente cuestionamiento, los modelos de comunicación política que actualmente se están utilizando en Europa, en España, han tenido que cambiar, han tenido que adaptarse. Ese desafío para comunicar con las nuevas herramientas, ¿cómo se está dando allá en España? Interesantísima pregunta, José Abraham. Diría, y me sumo a lo que han dicho los compañeros, que la pandemia ha sido un antes y un después en el uso de las tecnologías. Hablando en el caso español, sí es cierto que la tecnología siempre, bueno, ya lleva una tendencia incrementándose y siendo un recurso, una herramienta frecuentada en campañas electorales por partidos políticos, pero bien es cierto que tras la pandemia, tras los periodos de confinamiento y tras esta crisis de presencialidad que hemos tenido en España, en todo el mundo, pero en particular en España, han venido para quedarse. Aquí el contexto es totalmente diferente a lo que podéis vivir en América Latina, y es que prácticamente todo el mundo tiene acceso a la tecnología, todo el mundo tiene acceso a Internet. Existe una brecha digital en las personas de mayor edad, como es lógico, esa dificultad de adaptarse a las nuevas tecnologías existe y se encuentra en nuestro país, pero la posibilidad de acceder a estos mecanismos de comunicación es prácticamente innata. Los niños nacen con un ordenador, con una tablet, con un móvil, y de hecho parece que ya lo piden, ¿no? Que ya no piden tanto jugar, sino que en cuanto le das el teléfono ya se tranquilizan y pueden estar horas y horas y horas con un teléfono y tranquilamente pueden no molestar bueno, en fin, entretenerse. Y eso es lo que también pasa a día de hoy con la política, que se utiliza como una herramienta de entretenimiento y de información. Y hacia ahí es hacia donde quería orientar la idea, y es que están sirviendo como un mecanismo informativo y están dejando de lado a otras herramientas informativas, como han sido los medios tradicionales de comunicación, por ejemplo, de manera que incluso en campaña electoral
las personas, los ciudadanos, tienden a informarse a través de estos mecanismos antes que de un medio tradicional. Es decir, hemos llegado al punto que hasta el propio periodismo ciudadano ha conseguido ser una fuente de información igualmente fiable que el resto de medios o del resto de herramientas comunicativas en un periodo de campaña electoral. En ese sentido, podría decir que, que ha sido un antes y un después en estos mecanismos. Es una herramienta útil, práctica, fácil y sencilla. Son 4 términos o 4 adjetivos que podrían denominar o describir a este furor tecnológico que se ha generado en España. Incluso ha podido generar un cambio en el contenido discursivo en el que puede ser que incluso hayamos retomado esas principales preocupaciones de la ciudadanía, esas políticas públicas, esos problemas sociales o esas cuestiones más de programa electoral que el propio discurso emocional que parecía que estaba predominando en algunos momentos en los líderes políticos, en estos modelos comunicativos a los que nos podíamos enfrentar. De manera que diría que consolidando y teniendo en cuenta las graves consecuencias que puede llegar a tener o el impacto negativo que puede llegar a tener en cuanto sobre todo a la propagación de información no veraz, es decir, a este periodo de desinformación o esta posverdad en la que también nos ubicamos, porque claro, cuando le damos ese predominio a las tecnologías, lo que estamos haciendo también es dar libertad a que todo exista un sinfín de información y se cuele información que no sea del todo veraz, fake news, bots, trolls, en fin, estos mecanismos que se introducen al mismo tiempo en este discurso comunicativo en el que nos encontramos en un periodo de campaña electoral en España y que al mismo tiempo pues incentiva esta difusión de información no veraz. Vendría a decir pues prácticamente que sí que es, a diferencia de quizá lo que puede ocurrir en América Latina, donde hay sectores que no pueden tener acceso a Internet, como bien comentaba la compañera Seila, aquí en España pues es muy pequeño el porcentaje que no tiene acceso a ello y por tanto los modelos comunicativos se tienen que adaptar a estas necesidades o a este cambio comunicativo. Bien lo decía al inicio, la pandemia ha sido un antes y un después, incluso en esa sensación de sentirnos informados sin ser informados, ese consumismo que teníamos constantemente. Y es que cuando estábamos encerrados en casa, todo el tiempo teníamos la necesidad de informarnos. ¿Y de qué manera nos íbamos a informar si no podíamos salir a la calle a hablar con otros compañeros, a hablar con amigos, a hablar con familia? Lo teníamos que hacer desde casa y entonces esa forma de comunicación era prácticamente a través de nuestros teléfonos, a través de nuestros ordenadores y de la tecnología. Ahí estábamos dando paso a que toda la información libremente entrara en nuestro teléfono y nosotros como ciudadanos inquietos y con una necesidad o una percepción del riesgo en situaciones de crisis, tengamos la necesidad de informarnos. Ha venido para quedarse, de hecho no lo podemos ver supongo que en casi todas las instituciones ya tenemos reuniones por Zoom casi a diario cuando la presencialidad está activa, vaya, en todas las reuniones pueden ser presenciales y sin embargo se siguen convocando reuniones por Zoom y podemos estar comunicándonos por Zoom de manera que diría que este avance tecnológico ha venido a la comunicación política y a las campañas electorales en España y en Europa para quedarse. Ok, los ciudadanos están indefensos ante esto que estás hablando de las fake news y de esta era de la posverdad. ¿Cómo los ciudadanos podemos de alguna manera conocer y defendernos ante esa realidad, ¿no?, que escapa del control de muchos, ¿no? Entonces, ¿están indefensos los ciudadanos ante esta nueva realidad? Buena pregunta. Sí es cierto que nos encontramos en un momento de conocimiento, ¿no? Que poco a poco vamos sabiendo que existen unas fake news, hablamos de un ciudadano normal de a pie, que nos están propagando información y que esta información tiene como finalidad manipular y tiene un índice de fraude de información, de inducir a una mala interpretación de los datos, a una difusión de noticias que no son veraces
influir, de hecho, en estas creencias que podamos tener acerca de un tema, de un concepto en concreto, pero sí realmente puede ser que tengamos mecanismos para identificarlos. En primer lugar, diría que existen muchas agencias y muchos mecanismos que te permiten directamente verificar si hemos sido sometidos a un documento de desinformación o no, una fake news o no. Pero sí diría que, bueno, pues por ejemplo, si estamos en redes sociales, existen mecanismos imaginemos que nos está siguiendo alguien. Bueno, pues los bots, por ejemplo, son herramientas que suelen seguir a muchas personas, sin embargo, no les siguen muchos a ellos. Es decir, ellos siguen a muchísimas personas, pero tienen poquitos seguidores. Esto, pues, puede ser una señal en la cual nosotros podemos activar la alerta y decir, cuidado, aquí puede pasar algo. Utilizan fotos que quizá pues, no son veraces, que son fakes. En Twitter quizá pues, se realizan muchos retweets, pero sin Le utilizar íbamos a ir información al propia. video. Bueno, también de manera habitual quizás solemos tener diversas redes de comunicación y los bots, redes en cuanto quizá tenemos Facebook, Telegram, Instagram, y sin embargo los bots suelen ser herramientas que se encuentran solamente con ese nombre, solamente en una de ellas, quizá por ejemplo solo en Twitter. Los mecanismos digitales también tienen una parte positiva y es que se suelen detectar los spam, ¿no? Y por suerte podemos identificarlos antes. Hay algo que está fuera de nuestra mano y es que sobre todo existen mecanismos que son públicos o redes sociales que son públicas, como he mencionado antes, de Facebook, Twitter, Instagram, pero no hemos tenido en cuenta que hay otras, como el propio WhatsApp, que permiten esta difusión de manera mucho más veloz, porque ya no estamos hablando de difundir a un compañero o una compañera por un chat privado, sino que a través de un grupo de amigos podemos estar difundiendo información que es falsa y ese efecto es mucho más directo porque tenemos la dificultad de ver el origen. Quizá nos lo envía una compañera de trabajo, le damos mayor credibilidad de lo que quizá le daríamos si lo viésemos en una red social, ¿no? Sabemos que es alguien conocido, cuando viene información de parte de familiares o gente cercana, le damos más veracidad, pues quizá estamos dándole una realidad, algo que es desinformación totalmente. Claro, son una de las desventajas o de las dificultades que entraña el mundo digital en el que vivimos, que se nos puede escapar de las manos este control, pero bien como decía, pues existen distintas plataformas que se dedican a desmentir esta información y ya desde aquí pues lanzo un mensaje y es que nosotros seguimos muchas fuentes de información que sin ser conscientes pueden ser que nos estén transmitiendo informaciones falsas, pues quizá también habría que darle cierta difusión o cierto protagonismo a estas fuentes verificadoras o que pueden desmontar este mensaje que no es veraz y que realmente está difundiendo y contorsionando la realidad en la que nos ubicamos. Ok, muchas gracias. Carlos Pineda, bueno, es innegable que hay un deterioro y un desprestigio del concepto político, la política. Cada vez hay que ser más creativo ante el desafío de comunicar algo referente a un partido político, a un candidato, a un gobierno. Ante ese desafío, ¿cómo enfrentamos y cómo creamos y cómo somos más creativos precisamente para comunicar a través de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para luchar contra ese desprestigio? Ese gran reto a través del cual vernos veraces y poder persuadir a la ciudadanía, ¿cómo lo enfrentas actualmente tú que eres especialista precisamente en crear contenidos y crear productos que comuniquen de manera efectiva? Ajá, si nos haces fíjense, favor, ya, sí, está apagado. ya, Adelante, lo vi. Carlos. Fíjate, esto ciertamente los electores, por lo menos en estos años próximos que todavía tenemos por ver, van a seguir siendo
seres humanos y por supuesto piensan, entienden, les gustan cosas, no les gustan, hablan, escuchan, se comunican por señas, de cualquier manera, de las formas que ya nosotros conocemos. La única forma de seguir haciendo comunicación política efectiva y logrando la votación requerida para tú ser gobierno va a ser, en principio, darte características psicológicas, primero diferenciarte de los demás, darte características psicológicas, luego poner en juego cualquier cantidad de todo lo que tiene que ver con símbolos, imágenes, colores, tocar ahí los 5 sentidos de la persona. Y en la última etapa, y solamente ahí, es que pides el voto o que le dices a la chica que quiere ser novio de ella, que quiere salir con ella, y por lo tanto emocionar. O sea, seguimos necesitando la posibilidad de emocionar a través del canal de comunicación que sea, que es el caso de Internet, no es un medio de comunicación. Insisto mucho en decirlo porque es canal de comunicación, son canales de comunicación, todos los que están establecidos ahí, no es necesariamente un medio de comunicación, pero con la cantidad, el auge de gente que está interactuando por ahí, por supuesto que es aprovechable y utilizable, pero la fórmula sigue siendo la misma, tenemos que emocionar a la gente y una vez que emocionamos, que los hacemos sentir, ya tenemos la posibilidad, por supuesto, de lograr colocar el mensaje. Y luego, por supuesto, ante la auditoría ciudadana y de todos los adversarios políticos y del tiempo mismo, por supuesto van a tener que aprovechar todas las bondades de estas herramientas nuevas que han surgido para tratar de mantener activa la comunicación con todos, con los que votaron por él o no votaron por él, para intentar tener algo de gobernabilidad. Entonces, o la mejor gobernabilidad que pueda. Pero definitivamente seguimos necesitando la comunicación, porque las herramientas son maravillosas, son extraordinarias, permiten cosas que antes solamente las pensábamos y las soñábamos hace unos incluso 20, 30 años atrás, y ahorita están con tanta facilidad en nuestras manos que a veces nos aturde y decimos, wow, ¿qué tan rápido ha venido todo esto? Pero la verdad es que la gente sigue votando por el que cree que lo puede ayudar, porque nadie finalmente quiere a quien no conoce y nadie va a defender a quien no quiere. Ok, ante esta realidad, ahorita que mencionas de que nadie vota o nadie va a confiar en quien no conoce, al menos está sucediendo en México y no sé si en algunos otros países, ¿tú recomiendas a aquellos candidatos o que están llegando a puestos importantes de decisión que finalmente son famosos por tener fama, por ser actores? O finalmente, aquí tenemos un caso o varios casos en México pues muy sonados, ¿no? Donde pues el candidato se hace acompañar de una esposa que es influencer y de manera más fácil llega al cargo de elección popular. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Se estaba perdiendo la profesionalización de la política? Ahora se tiene que estar echando mano de seres famosas o de que nos acompañe el que canta bien o el que es famoso para llegar al puesto de elección popular. No necesariamente. Lo que pasa es que se espectacularizó la política de hace mucho rato y por supuesto la política se volvió un show y a la gente le encanta el show y le encanta reírse y burlarse y atacar y criticar, pero a la hora, a la chiquitica, pues donde tienes que recibir el apoyo, la ayuda de ese por el que tú creíste y apoyaste en gobierno, ahí es donde te das cuenta si valía la pena votar por Titirica o pues valía la pena votar por tal o cual. Mira, nosotros hemos tenido gobernantes en el mundo entero, además de políticos, de empresarios, de gente normal, hemos también tenido muchos artistas, algunos no lo han hecho tan mal, pero hay otros que han sido un desastre, por supuesto, como igualmente ha pasado con el más preparado, que también ha sido un desastre. La supervisión, la vigilancia cercana, establecer, yo veo valioso que a través de las redes sociales, a través de estos canales de comunicación, ya no solamente las redes, sino todas las posibilidades. Imagínate, ahorita el que no tiene mínimo 2 teléfonos en su mano con 2 líneas distintas en el país donde viven, incluso en Venezuela, donde en un tiempo
ha habido cualquier cantidad de problemáticas distintas a las que había antes. Es muy poco. O sea, la facilidad de tener una herramienta de comunicación poderosa, que ya no es solamente ni siquiera local, sino universal y hasta interplanetaria en algún momento, más pronto que tarde, va a hacer que tengamos la facilidad de, con la misma posibilidad que recibimos la información, podamos recibir o podamos enviar, perdón, la respuesta o la presión hacia esa misma gente que te está comunicando. Por eso es que yo siento que lo que hay que aprender es mejorar primero las capacidades de comunicación que tiene cada quien. Pues. Lo gregario, la agrupación siempre va a funcionar porque nos permite aprender del otro, acompañarnos del otro, y individualmente no podemos hacer los grandes cambios que queremos. O sea, hacer un tweet, colocar un post y pretender que aunque te sigan 100,000 personas, eso va a tener la repercusión sobre 100,000 personas más, es de verdad más que una fantasía. Entonces, el trabajo hay que hacerlo en todas las áreas posibles, todos los días posibles y todos los momentos posibles, porque al final de lo que se trata es de que tú crees en alguien que te puede apoyar y ayudar, y por lo tanto lo apoyas a él, y finalmente si te cumple, tiene tu aplauso, tu reconocimiento, tu agradecimiento, pero si no, que tú mismo seas el que te encargues de ver cómo salen de esa persona, porque tú eres corresponsable de que él haya estado ahí. Entonces, ese compromiso no se lo puedes dejar solamente al hecho de una opinión de apoyo o no a la opinión de un tercero a través de uno de estos canales de comunicación que les digo que están ahorita muy en auge. Ok, precisamente de lo que me decías en un principio, con comunicación y con mucha comunicación política de manera muy eficaz, o si se comunica de manera efectiva, pues podemos hacer llegar a una persona a un puesto de elección popular, un puesto importante de decisión. Pero a ver, ¿qué sucede? Llegamos al gobierno, llegan al gobierno y se puede seguir sustentando con comunicación y se puede seguir sosteniendo con comunicación un buen gobierno. Con comunicación real, sí. Con redes sociales, no. Con comunicación cara a cara, todos los niveles de comunicación que hay. Los virtuales, los reales, los espirituales, los anímicos, los que sean, los culturales. Hay que aprovechar todo. ¿Por qué? Porque usted se comprometió, señor, en hacer bien un trabajo para el cual lo eligieron. Usted, su equipo de trabajo. Y por supuesto que se le va a demandar y se le va a reclamar que no está cumpliendo, porque quien te pone sigue teniendo el poder de quitarte, y eso es lo maravilloso que tiene la democracia, sea democracia electrónica, digital, normalita como la conocemos, o en la que derive, por supuesto, en las próximas generaciones y todas estas cosas, porque lo que sí tiene de maravilloso la democracia es que es mejorable, porque ella es perfectible, y eso se puede corregir, eso hay que seguirlo defendiendo. Muchas gracias, Carlos Pineda. Vamos con Leonardo Gil. Y estábamos hablando hace rato del Big Data y bueno, la utilización de la parte virtual y la parte digital para conseguir cargos de elección popular y hacer comunicación política. Hay frases como que rezan en este sentido. Si no estás en la red, no existes. Si no estás en la red, no eres nadie. Hoy somos lo que la red dice que somos. Leonardo, ¿qué opinas respecto a estas aseveraciones? Y bueno, entonces de ahí, ¿por qué no nos hablas de la importancia de aquellas personas que se dedican a política, de sí meterse, de sí inducirse a las redes sociales para comunicar y llegar a sus objetivos? Bueno, voy a repetir lo que dije hace un momento. Lo que la Internet no gana elección, la red no gana elección. Lo que gana elección son los cibernautas. O sea, esa colmena, ese conglomerado que está detrás de la red. Ahora, hay una realidad. En este momento de interconectividad, estamos en un mundo hiperconectado. O sea, estamos en un mundo donde hay una conectividad extraordinaria, sorprendente, y normalmente el candidato
que no existe en el teléfono celular, en un smartphone del ciudadano, probablemente no existe. Entonces, eso es una realidad. Hoy, en el mundo, tenemos una interconectividad de más de un 78%, y eso es alto en los países en medio nuestro de América. O sea, eso es una interconectividad excesivamente alta. Yo creo que la información ha venido a ser, digamos, como nuestro gran hermano, Big Brother. O sea, como John Orwell decía, Big Brother watching you. O sea, nos vive observando de manera permanente, porque cada persona, que ya hay más de la mitad de la población del mundo, está conectado, por ejemplo, a Facebook. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuánto te costó tu Facebook? ¿O cuánto te costó tu WhatsApp? ¿O cuánto te está costando el Zoom? ¿O cuánto te cuesta el Instagram? O sea, no cuesta nada, pero sí cuesta mucho, porque en las redes, si tú no pagaste por algo, entonces el producto eres tú. Eso significa que hay una partecita debajo, cuando alguien trató de bajar la aplicación de Facebook o de Instagram o de WhatsApp, que dice: acepto los términos y las condiciones. Tú dices acepto los términos y las condiciones, tú no leíste la letra pequeña de eso que tú dices que estás aceptando. Por tanto, todo lo que tú haces en las redes ya no es tuyo. La foto que subiste a Facebook no es tuya, es de ellos. Eso significa que esas empresas del mundo, que son de las más costosas, su producto es la data, y esa data la hacen ser las empresas más grandes del mundo, lo que significa que la data se está convirtiendo en el petróleo de esta nueva era, o digamos en el oro de esta nueva era. ¿Por qué? Porque con la data ya tú puedes determinar todos los de un ciudadano o un conglomerado. Y váyase lo interesante para usted poder hacer una campaña. Con un estudio reciente que hicieron en la Universidad de Maryland, con 10 likes pueden determinar unos algoritmos interesantes: color de tu piel, preferencia sexual, gustos, etc. Y si te toman 70 likes, pues entonces ya están sabiendo de ti más que tu mejor amigo. Y con 200 likes probablemente saben más de ti que tú mismo. Y yo creo que casi todos nosotros hemos dado al menos 200 likes en Facebook. Al final nos convertimos en los likes que damos. Las redes, la internet, la conectividad, esta sociedad hiperconectada es una realidad, y yo creo que la era del Big Brother está aquí, y que estamos siendo más vigilados. Digamos que entramos en la era del capitalismo de los datos, y ese capitalismo de los datos ha variado el mundo, ha cambiado todo en el mundo. Y como decían algunos de los compañeros, antes de la pandemia, después de la pandemia, las cosas han cambiado mucho. Y todas esas herramientas tecnológicas utilizadas de manera correcta nos van a permitir hacer una mejor comunicación electoral, y una mejor comunicación política, y una mejor comunicación de gobierno. Porque yo creo que un mal gobierno no se resuelve con buena comunicación. Creo que un error político no se resuelve solamente con comunicación, sino también que los conflictos políticos se resuelven con política. Sin embargo, hiperconectados en este régimen de información, en esta sociedad que va a saltos cuánticos, el candidato, claro, siempre hay excepciones, el candidato que no existe en el teléfono del ciudadano, yo creo que no existe. Ok, me llamó mucho la atención la aseveración con la que comenzaste, en el sentido de que los likes finalmente no se pueden
traducir en votos. Y te digo esto porque la mayoría de aquellas personas que se dedican a la política, o la gran mayoría con las que me he encontrado, dicen y se preocupan por cuántos seguidores tengo, cuánta actividad y cuántos me gusta tengo, cuántos likes, cuántos abrazos, cuántos corazoncitos. Entonces, están equivocados aquellos políticos que están viendo, bueno, es que tuve tantas reacciones. Están equivocados al pensar en que si tengo, no sé, X cantidad de likes, finalmente se van a traducir en votos, porque, bueno, finalmente pueden ser bots. Que además están acostumbrados a eso. Muchos políticos te lo piden, ¿no? Hazme crecer mi red, porque me veo que tengo muy pocos seguidores o muy pocos me gustan. ¿Qué le dirías a aquellos políticos que se preocupan por eso? Bueno, yo creo que lo primero es que tú puedas lograr una simpatía real, digamos un like real. Un like no es un voto, pero un like puede ser el inicio para tú convertirlo en un voto. O sea, digamos la ubicación. Tú puedes a través de los likes ubicar quiénes son los que al menos están de acuerdo contigo en algún tema. Pero a partir de ahí, tú tienes que utilizar Big Data, tienes que utilizar inteligencia artificial para tú poder definir quiénes son esos que te dieron los likes, si de verdad están afín a lo que tú estás diciendo y profundizar en eso. Pero es un punto de partida. Pero no significa que ya de golpe y porrazo, si te dio el like es un voto. Ni siquiera tú trabajándolo, porque al final ese like, cuando tú haces todo lo que tienes que hacer, tiene que traducirse territorialmente, porque el hecho de votar se ejerce territorialmente y eso significa que alguien tendrá que impactarlo o alguien tendrá que contactarlo de manera presencial y territorial. Sin embargo, es un punto de partida para poder llevar ese mundo online a un mundo offline. Pero es un punto de partida y es como, digamos, una red que tú estás tirando y después pues tú comienzas a seleccionar quiénes son. Pero eso te ayuda realmente a tú saber a tocar las puertas correctas, que es importante y va a minimizar tu esfuerzo y va a minimizar también tu dinero, tu tiempo que vas a gastar. O sea, si tú tienes una red bien armada y una estrategia bien hecha en las redes, puede tener efectividad. Por ejemplo, y ya lo demostró Cambridge Analytica cuando hizo la campaña de Donald Trump, que con 50 millones usuarios de Facebook, pues pudieron ellos comenzar a identificar, microsegmentar, nanosegmentar cuáles eran los anhelos, deseos de conglomerados determinados y hacer publicidad específica. Y no solamente eso, sino también enviar a las personas de territorio a tocar esas puertas. Yo creo que un like no es un voto, pero es el inicio para tú poder convertirlo en un voto. Muchas gracias, Leonardo. Me comentan aquí la parte técnica que aquellos que quieran hacer una pregunta, participar de alguna manera, lo pueden hacer a través de escribirlas en el chat y en un momento que terminemos, nos quedan 10 minutos, nosotros daremos paso a leerlas y darles participación. Pero pasamos con Sheila Dahlmeier, de favor. Una pregunta me viene a la mente. Estamos hablando mucho de Internet, estamos hablando de estas herramientas de información y comunicación que se han desarrollado y a través de las cuales nos interesa mucho involucrarnos, aprender y empezar a comunicar políticamente en ellas. Pero bueno, yo digo una cosa, en la parte, y lo decíamos en un principio, donde no existe Internet, donde no existe el desarrollo de esas tecnologías, ¿de qué hacemos uso? Hacemos uso del volante, hacemos uso de una gaceta, hacemos uso del perifoneo. ¿De qué herramientas podemos echar mano precisamente para lograr esa movilización, esa persuasión para un día de una elección?
No, sin duda todas estas herramientas que acaba de nombrar siguen tan vigentes como antes. O sea, yo soy partidaria o soy fiel creyente de que la tecnología aún no saca del escenario estas herramientas que seguimos usando día a día en cualquier campaña electoral. En un pueblo muy rural de la Colombia profunda, yo nada hago teniendo pautas en internet donde ni siquiera el pueblo aparece dentro de la segmentación de Facebook, y es mucho más efectivo poder tener un carro con perifoneo o tener un equipo voluntarios o pagos de la campaña volanteando en esquinas o haciendo puerta a puerta. O sea, eso sigue siendo vigente, eso sigue estando vigente, eso todavía, al menos en las realidades de América Latina, va a estar presente durante mucho tiempo. Y yo sostengo lo que decía Carlos: seguimos siendo humanos y siguen siendo las emociones las que nos van a mover. O sea, pensar que una campaña solamente desde lo digital y desde lo frío que a veces suele ser lo digital, va a funcionar en personas que están esperando un poco más allá de su candidato, presencia, verlo, mirarlo a los ojos, tocarlo. No en vano en la neurolingüística todavía nos dice que un abrazo, una mirada, que te toquen, tiene muchísimo más impacto que cualquier otra pieza de publicidad. Entonces, siguen tan vigentes como siempre el volante, siguen tan vigentes como siempre el perifoneo o la pauta en la radio local o el puerta a puerta o la toma masiva de sitios específicos en lugares muy remotos. Ahora, esto es una mezcla de todas las técnicas de penetración, ¿no? Digamos, no todas las realidades de Colombia particularmente o Venezuela. Venezuela es un caso supremamente interesante en el tema de cómo los canales de comunicación, como decía Carlos, han tenido una presencia muy activa en los últimos 20 años en la política de Venezuela, porque al no haber medios tradicionales creíbles, fueron las redes sociales las que se convirtieron en el canal de comunicación por excelencia. Entonces acá, y es algo que de pronto no se dice tanto, pero todas las manifestaciones políticas que se dieron cita en Venezuela durante el 2010 en adelante se convocaban exclusivamente por Twitter. O sea, no había otra forma de convocatoria que no saliera desde estos canales de comunicación. Entonces, pues es bien interesante, pero eso no deja de lado el hecho de que todavía nosotros en nuestros países tenemos que tener o usar estos canales o estos medios de comunicación tradicionales como el volanteo o como el contacto directo. Eh, digamos, tenemos ciudades intermedias en donde tenemos la realidad de ambos lados, ¿no? Y cuando yo hablo 3 o 4% de penetración de banda ancha, quiere decir que Carlos pasaba un dato interesantísimo sobre la penetración de los smartphones en América Latina. Y es que aquí todo el mundo ciertamente tiene un smartphone y todo el mundo paga un plan de datos. Mi discusión siempre va a ser, si yo pago un plan de datos limitado, bueno, ¿hacia dónde yo voy a gastar los megas que estoy utilizando o que estoy pagando? O sea, ¿los voy a gastar viendo un spot de un candidato o los voy a gastar viendo el video del último cantante que está de moda? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar a la hora de utilizar estos medios o estos canales digitales. Bueno, ¿qué tanto me van a ver si yo estoy pagando limitadamente mi conexión a internet, ¿no? ¿Qué tanto interés yo puedo tener? Por eso creo que es la combinación de todas las luchas que se puedan en campaña. Si me lo preguntas a mí, yo creo que el volanteo, el puerta a puerta, la actividad de calle va a seguir presente, ya gracias a Dios con la superación o esta etapa ahora sí post-COVID, donde la mayoría de las restricciones de bioseguridad ya no están presentes, entonces se van a hacer mucho más activas las campañas en tierra. De hecho, ya en la campaña presidencial de Colombia vimos actividades multitudinarias, sobre todo en el candidato Petro. El otro se dedicó solamente a lo virtual, y bueno, un poco la consecuencia de los resultados finales, ¿no? Porque coincido también con Leonardo. Un like no es un voto, es el inicio de lo que pudiera ser un voto, y por eso hablaba que lo realmente importante es que nosotros podamos sacar
a la gente del online y pasarlo al offline. Y esto es necesariamente tierra, es contacto directo, es ponerle nombre, apellido, dirección, teléfono a ese contacto que inicialmente nos dio un like. Eh, yo sigo utilizando volanteo, sigo utilizando el volante, el brochure, sigo utilizando mis vallas, sigo utilizando todo lo que me permita de alguna forma tener contacto directo. Obviamente, también todas las herramientas que dice Leonardo de microsegmentación, del Big Data, son herramientas supremamente interesantes, pero que la realidad de las campañas, sobre todo locales y regionales, es que no todos tienen los recursos para poder acceder a este tipo de herramientas. Por lo tanto, nos va a seguir tocando tener investigación cuantitativa que nos permite saber dónde tenemos mayor posibilidad de crecer y volantear y tocar puertas. Ok, entonces, bueno, aunque nos estamos enfrentando a una realidad con estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde tenemos comunidades y ya relaciones públicas, pero de manera virtual, podemos afirmar que nada va a ser tan efectivo como ese contacto de tú a tú, de forma presente, de persona. Jamás van a sustituir las redes sociales y la parte virtual. Ese contacto de mano a mano, de cara a cara, ¿no va a desaparecer? Yo creo definitivamente que no va a desaparecer, porque seguimos siendo humanos, ¿no? O sea, en la medida que nosotros sigamos siendo humanos y seamos personas que sentimos, que manejamos emociones, va a tener muchísimo más impacto que yo me consiga el candidato o que ese candidato toque la puerta de mi casa y me hable y me entregue su programa de gobierno a que yo me consiga un spot de un candidato en una red social, aun cuando esté dirigido a mí, aun cuando me esté hablando a mí. Si tenemos un ejemplo donde ambos candidatos, uno se dedica exclusivamente a la parte digital y otro sale a la calle a tocar puertas y a abrazar, a mirar a los ojos, a generar emociones, seguramente el que tiene ventaja sobre el que maneja toda la tecnología va a ser el que está en la calle. Yo siempre se lo digo a mis candidatos, sobre todo en campañas locales, ¿no? O sea, finalmente la mayoría de los que nos ven terminan queriendo ser concejales o alcaldes o gobernadores. Entonces, para este target, para estos políticos, va a ser siempre mucho más determinante que nosotros salgamos a la calle y toquemos puertas y toquemos almas y abracemos y generemos sentimientos y emociones a dedicarnos exclusivamente al área digital. Siempre en campaña dice, oye, pero este tipo no estaba, no lo vi en ningún medio, no salió, ¿qué hizo? Cuando ahondamos a ver qué hizo, el tipo pateó calle las 3 o 4 meses de campaña que estuvo. Entonces no es un fenómeno ni fue que salió de la nada, fue que el tipo se dedicó a tener contacto directo, a generar esa emoción, a generar vínculos con el elector. Porque si alguien viene a mi casa y me habla de lo que puede mejorarme como calidad de vida o que simplemente me cayó bien, porque somos humanos y a veces las decisiones de darle el voto a alguien o no tienen esa trascendencia de pensar de que este tiene el mejor plan de gobierno, sino simplemente lo vi, me cayó bien, simpático, me dio un beso, me dio un abrazo, me trajo una galleta en mi casa. Ese simple hecho a veces genera la intención de voto en cualquier elector. Entonces, hay realidades políticas, hay realidades electorales y sobre esas realidades electorales nosotros tenemos que basar nuestras decisiones a la hora de comunicar. Si yo estoy en un municipio donde la ruralidad es el día a día, pues yo nada hago contratando, entre otras cosas, porque ni siquiera nos va a dar datos. O sea, si no hay conectividad, ni siquiera puedo obtener datos de calidad. Entonces, ese recurso y lo veo a diario porque la gente sueña con tener las campañas americanas de municipios rurales en América Latina. O sea, quieren tener y sueñan con que se pueda hacer una campaña exclusivamente por lo digital en municipios rurales. Pues entonces, si yo voy a dedicarle recursos a algo que no me va a generar mayor data porque ni siquiera existe, prefiero dedicárselo a equipos de tierra que me pateen la calle los 3 meses de campaña y me generen emociones y sensaciones en el elector. Muchísimas gracias, Sheila. Pues hasta aquí tecnologías y comunicación política, pero bueno, no quisiera despedir esta mesa sin antes tener una última ronda de participación y empezamos con Inmaculada Melero para que pues
es difícil de manera, hacer un resumen a manera de síntesis, pero bueno, en esta última participación, si hay algo que quedó en el tintero, nos puedas comentar y nos puedas hacer tus últimos comentarios, Inmaculada. Bueno, quisiera sobre todo destacar la importancia del contexto, retomando lo que acaba de comentar la compañera Seila. Creo que la importancia del contexto es esencial en esta herramienta, que también lo decía antes el compañero Leonardo. Tenemos que considerar que las nuevas tecnologías no son el único mecanismo de comunicación, sino que es una herramienta más para comunicarnos. Entonces, teniendo en cuenta el contexto en el que nos ubicamos, que evidentemente si estamos enfrentándonos a una campaña rural donde no tenemos acceso a estos instrumentos digitales, evidentemente tenemos que tener otras estrategias de comunicación. Entonces, yo bien diría que la tecnología ha venido para quedarse, pero sobre todo necesitamos, o para que así sea, que todo el mundo pueda tener acceso a la misma. Es un mecanismo que nos facilita la información y esa es una ventaja, porque si estamos hablando en grandes magnitudes, estamos llegando a las dificultades de contactar con candidatos a nivel nacional, ¿no? Si estamos en una elección presidencial, una elección de mayor alcance, pues el único mecanismo que teníamos hasta ahora eran los medios tradicionales, los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos. En ese sentido, considero que sí que la tecnología ha supuesto un gran avance en este sentido, abriendo las posibilidades de informarse y dándonos distintas alternativas. Creo que eso es una ventaja a la hora de obtener información más rápida, más veloz y al instante. Sin embargo, también destaco lo que mencionaba Leonardo, que puede tener sus desventajas, y es que, y también lo decía el profesor Carlos, puede tener sus desventajas a la hora de, estamos dando toda la información y estamos facilitando datos muy, muy personales y nos estamos dando acceso directamente sin leernos esa letra pequeña que estamos facilitando esa información. Bueno, pues eso puede dejarnos al descubierto y puede dejarnos indefensos en muchos casos. Yo creo que como última intervención diría que debemos tener cuidado con el uso de la información, tenemos que hacer un buen uso y recurrir siempre a fuentes informativas reales y veraces que nos puedan facilitar información, porque si bien es cierto que la tecnología no lo es todo y que sí seguiremos comunicándonos e informándonos a través de mecanismos tradicionales como las vallas electorales o los programas o los folletos, sí es cierto que la tecnología ha venido para quedarse y cada vez tendrá un mayor alcance y una mayor repercusión en la ciudadanía. Muchísimas gracias, Inmaculada. Carlos Pineda, últimos comentarios, por favor. En principio, que sigan asistiendo a este tipo de seminarios, por supuesto, porque es la única manera de que nosotros podamos estar conectados, comunicados con ustedes de la manera, imagínense, maravillosa, presencial allá y virtual con todos nosotros por aquí. Sigan formándose. Si les interesa la política, por supuesto, traten de entenderla, conocerla, estudiarla. Traten de ser, si quieren solamente participar, porque tú pudieras tener cualquier tipo de fin para hacerlo, ya sea gobernar, cambiar tu forma de vida, cumplir algún deseo familiar, lo que sea, pero que lo que vayas a hacer lo hagas de verdad, lo hagas en bien siempre de la gente y que por supuesto lo hagas sin dañar a nadie. Yo de verdad los insto a que cada vez se preparen mejor. Nosotros siempre nos quejamos a veces de malos gobiernos que tenemos, de malos gobernantes, candidatos, malas campañas y todo eso, pero ¿de qué se queja la gente buena? De que los malos sean los que terminen gobernando, si los buenos nunca quieren formarse y presentarse como candidatos para hacer que eso cambie. Entonces los invito a que sean parte del cambio a través de toda esta formación que reciben con mucho gusto, mucho cariño y mucho convencimiento de la gente de ICP. Fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Pasamos con Leonardo Gil. Últimos comentarios, si nos haces favor.
Bueno, al final yo pienso que las herramientas tecnológicas para la comunicación política tenemos que ir absorbiéndola y dándole el uso correcto. Y recordando que solamente son herramientas, no son la estrategia. Cuando usted está haciendo una casa, usted tiene una herramienta de trabajo para hacer esa casa. De esa herramienta, de repente, usted lo que necesita en un momento es un martillo. Pues toma el martillo. O en otro momento necesitas un serrucho, pues toma el serrucho. O sea, en un momento en la campaña electoral, usted lo que necesita es hacer puerta a puerta, pues haga puerta a puerta. Usted necesita volantear, va a volantear. Y toma la herramienta que requiera. Si en el lugar donde usted está necesita utilizar al máximo la tecnología, utilizar al máximo la Big Data, pues utilícela. Lo importante es que como consultores y nosotros podamos ir conociendo de estas herramientas, viendo la utilidad que puedan tener y haciendo el uso más efectivo de cada una de ellas para lograr los objetivos propuestos en las tareas que vayamos a desarrollar. Sé que le agradezco mucho el tiempo que nos han dispensado y un abrazo grande a todos mis compañeros y los que estén por Dominicana en los próximos días, pues estaremos viendo. Abrazos. Muchísimas gracias, Leonardo. Y bueno, para concluir esta mesa de tecnología y comunicación política, le pediría el uso de la palabra y sus últimos comentarios a Sheila Dalmayer. Si prendes tu micrófono. Leonardo, ya, ahora sí. Creo que Leonardo concluyó magníficamente. Creo que hoy en día hay que saber analizar y hay que saber entender bien cada campaña a la que nos estamos enfrentando y en función de esto saber cuáles son los canales o los medios de comunicación más efectivos que nos van a servir para que la campaña sea más eficiente y efectiva. Pretender que todas las campañas sean estrictamente digitales hoy en día, hoy, 30 de julio del 2022, es una utopía. Y pretender que tengamos campañas estrictamente análogas hoy 30 de julio también sigue siendo una utopía. O sea, yo creo que hay ya una mezcla que es cada vez se girará más hacia un eje o al otro dependiendo de la característica propia de cada campaña y que es importante que nosotros como consultores lo tengamos presentes y que los candidatos principalmente también lo entiendan. Porque pues uno ve en el camino muchos candidatos que quieren hacer cosas que en sus territorios no van a ser efectivas y van a ser muy costosas. Por otro lado, ya también para finalizar, creo que hay una herramienta tecnológica que es transversal a cualquier situación, a cualquier territorio y está presente en cualquier campaña electoral, por grande o pequeña que sea, y es el WhatsApp. Entonces, si yo tuviera que decirles a ustedes hoy que prioricen algún canal de comunicación que va a estar presente, que está ahí, que todo el mundo lo maneja o un porcentaje muy alto de la población lo está manejando y que termina siendo un contacto directo también, es el WhatsApp. Entonces, métanle cabeza a cómo pueden generar estrategias de penetración de WhatsApp que le permitan a ustedes como candidatos tener un contacto directo con los electores a través de un medio tecnológico, un medio digital como lo es el WhatsApp. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y bueno, también repito lo que dice Carlos, hagamos más espacios de discusión sobre esto para que pues todo el mundo pueda estar un poco más enterado de las cosas que se pueden o no se deben hacer en una campaña electoral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues hasta aquí la mesa Tecnología y Comunicación Política. Agradezco en primera instancia a nuestros ponentes Carlos Pineda, Leonardo Gil, Sheila Dalmayer e Inmaculada Melero por compartirnos y por disertar este tema tan interesante que bueno, es muy poco el tiempo, pero bueno, nos aportaron muchísimo, por lo cual les quiero agradecer muchísimo a nombre del Instituto de Comunicación Política.